Y 56 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Sorprendido por la salida de Nuland en plena amenaza de que esa guerra se extienda al territorio europeo. Sorprendido por el movimiento en el Pentágono, además. La verdad es que sí. La verdad es que sí, me ha sorprendido muchísimo. Ayer a última hora de la tarde te planteaba, ¿no?, que teníamos que hablar de esto esta mañana, porque yo creo que es una cuestión muy relevante, a no ser que sea por un tema de salud que no conociéramos, pero la verdad es que la salida de Victoria Nuland del Departamento de Estado norteamericano pues puede parecer a primera vista una buena noticia, porque evidentemente sale de la cúpula del equivalente a nuestro Ministerio del Exterior. Es una señora que durante toda su carrera ha representado los intereses de los halcones del Pentágono, una señora de la guerra que junto a su marido Robert Kagan pues, ha promovido golpes de Estado disfrazados de revoluciones democráticas en múltiples países, destacando sobre todo pues, precisamente su intervención directa en los sucesos del Maidán del año 2014, que acabaron con la presencia de Yanukovych, que dieron inicio a una guerra civil que se intenta ocultar en Occidente, porque claro, yo entiendo que esto destruye el relato en la que el nuevo régimen de Kiev pues, puso en la diana a las repúblicas del Donbass, que a su vez pidieron ayuda a Rusia después de que se recrudecieran los ataques por parte del ejército ya del gobierno de Zelensky, empleando los recursos económicos y militares que llegaban de Estados Unidos. En una primera impresión, la salida de esta señora de forma precipitada, antes de que se celebren las elecciones norteamericanas, porque evidentemente podía haber esperado, ¿no?, que llegaran los comicios, podría darnos esperanzas de que el Departamento de Estado de Blinken levante la presión sobre sus súbditos europeos y se evite esa escalada diabólica que está liderando Macron y de la cual pues estamos informando o estáis informando en este canal como ninguno, ¿no? Pero lo cierto es que los sustitutos que van a ocupar su lugar forman parte también de ese grupo que algunos denominan Estado profundo y que actúan como peones intercambiables, porque el hombre que entra ahora con carácter interino a la subsecretaría de Estado es un tipo que se llama John Bates, que es un diplomático de carrera que protagonizó la abrupta salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, siendo el supervisor de aquel desastre que dejó en manos de los talibanes montañas de armamento y que se produjo en medio de un atentado del Estado Islámico del ISIS que parecía actuar a favor de intereses norteamericanos. Lamentablemente, como suele suceder casi siempre que actúa este grupo terrorista en Oriente Medio, el caso de Siria es evidente, pero también en Afganistán, ¿qué sentido tenía cometer un atentado cuando se estaban yendo los americanos, ¿no? Tras este episodio, John Bates se fue nombrado embajador en Turquía, fíjate, otro punto caliente, país que tradicionalmente ha sido empleado para facilitar armamento a los urgentes islamistas que comparten enemigos con el Pentágono, donde además este hombre ha sufrido una de las peores crisis entre Ankara y Washington por la negativa de Erdogan a alinearse como miembro de la OTAN a esa demonización de Rusia. Y además este tipo también ha sido uno de los que respaldó la masacre de la Alianza Atlántica en Yugoslavia, promoviendo ese Kosovo independiente en esos bombardeos masivos, ¿no? Es decir, este tipo de moderado no tiene nada. Aunque sea interino, podría continuar la labor de Nuland, al menos hasta que le sustituya la que parece que va a ser la candidata oficial, otra señora, que es precisamente la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, que se llama Julianne Smith, que es exfuncionaria del Pentágono, que también fue asesora adjunta de Seguridad Nacional del gobierno Obama, con Biden como vicepresidente. A mí lo que me parece relevante, el puesto de Nuland a lo mejor para muchos españoles no es algo importante, pero sí lo es porque es la zarina, es la que va repartiendo, la embajadora, la que va avisando, ¿no? Cada vez que llega Nuland a un sitio, a los 2 o 3 meses hay un follón. Es ella la que negoció con Argelia todo el tema de la cesión española con Marruecos. Es ella la que estuvo también en Rusia antes de que se produjera esa agitación de avispero. Y vemos como la política exterior norteamericana hace mucho tiempo que está secuestrada por los señores, en este caso igual deberíamos decir las señoras de la guerra, sobre todo durante administraciones demócratas en las que Biden está presente. Un Biden que cada día es más evidente que no tiene la capacidad, no ya para ser presidente de una potencia mundial, sino para poder realizar tareas cotidianas por sí mismo. Recordemos que el fiscal especial Robert Hur determinó que Biden no es responsable penal porque no tiene salud mental suficiente para ser responsable penal. Fíjate lo grave que es esto. Ahora mismo la Casa Blanca ha sacado al médico de Biden a colación para decir que no pasa nada. Cuidado con esa campaña electoral. Mencionabas antes la reunión de los responsables húngaros con Trump. Trump ya está prácticamente en campaña, un Trump que viene con mucha fuerza y que viene además prometiendo la paz en Ucrania, ¿no? No sé si estos movimientos responden un poco a esta línea. Ojalá supusiera desinflar un poco el suflé, valga la redundancia, de la guerra en Europa, pero desde luego que todos estos movimientos a mí me dejan mal cuerpo porque hay algo que se está cociendo y de lo cual no nos están informando, José Antonio. ¿No? En el mecanismo este de información, ¿no? Hay otro tema importante. Claro, esta entrevista se hace, hoy es 6 de marzo de 2024, no es 6 de marzo de 2022,
por lo que le voy a decir, Lorenzo. La Unión Europea plantea desconectarse del gas ruso. Oiga, que no es 2022, que no es 6 de marzo del 22. Esta entrevista la estamos haciendo el 6 de marzo de 2024. La Unión Europea planea desconectarse del gas ruso. Oye, ¿esto qué es? ¿No estábamos ya desconectados? Y luego, ¿qué está pasando en España? En esa hipocresía, motivos ocultos de que el gas ruso, ¿qué está pasando, Lorenzo? A ver, hay poca gente que sepa, el gas ruso sigue llegando a Europa a través de Ucrania. Hay poca gente que sepa esto y Ucrania está cobrando una comisión precisamente por esto. O sea, es increíble, ¿verdad, señores? Pues es increíble. ¿Qué es lo único que sucedió? Lo único, entre comillas, que se voló Nord Stream, entonces al destruir Nord Stream por ahí ya no podía llegar el gas por tubo. Entonces hubo que comprarlo gas natural licuado. Y nos decían, no, pero a los rusos no se lo vamos a comprar. Claro que se lo compramos a los rusos. Se lo estamos comprando a los rusos, se lo estamos comprando a los norteamericanos, se lo estamos comprando a los catarís. Y lo de España es de aurora boreal. Porque España se presenta a Teresa Rivera en el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, es que, de verdad, están... Realmente es muy grave, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos ya que reír, porque es que si no, es para suicidarnos. España lidera una ofensiva diplomática en Bruselas para que los países europeos se desconecten del gas ruso y España es uno de los países que más gas compra a Rusia. De hecho, el año pasado se dispararon las importaciones de gas ruso, de gas natural licuado, un 30% el pasado año. Entonces se reúnen allí los ministros de Energía, tratan esta cuestión, como es evidente, no hay unanimidad a la hora de tomar la decisión de prohibir las compras de gas por una razón muy sencilla, porque Europa necesita el gas ruso y porque lo va a necesitar mucho tiempo. ¿Por qué? Y esto no se habla porque no conviene. La nueva taxonomía, aprobada precisamente por estos ministros de Energía hace un par de años para la denominada transición energética, plantea que el gas es la fuente de respaldo preferida, favorita para garantizar la generación eléctrica cuando las fuentes renovables no sean capaces de cubrir la demanda. Porque hay días en los que tenemos mucha eólica, tenemos muchas solares, perfecto. La solar por la noche tiene una cosa muy mala y es que por la noche no hay sol y por lo tanto no se puede generar energía. Y entonces hay momentos en los que puedes tener un problema de demanda, de oferta, perdón. ¿Y ese problema cómo lo solucionas? Pues lo solucionas con energías, en este caso los ciclos combinados, también la energía nuclear, pero fundamentalmente gas. Entonces, evidentemente, no va a haber una prohibición de compra de gas ruso. Entonces dicen, no, vamos a recomendar que no se compre gas ruso, amparando bajo un paraguas europeo las decisiones que tome cada país al respecto, aunque en cualquier caso no son los Estados miembros, y esto introduce otro elemento más, sino las compañías y comercializadoras privadas las que celebran esos contratos. Es decir, España no firma un contrato para suministro de gas, lo firma Naturgy. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a controlar también lo que haga Naturgy? Entonces, la idea es que en el futuro, y esto tampoco se nos está contando, sea Argelia el país que suministre gas a Europa a través de Italia, dejando a España fuera de la ecuación, mientras gasta tiempo, dinero, recursos en una infraestructura para el hidrógeno verde que no está muy claro ni cómo se va a financiar, ni qué clientes tendrá, ni siquiera si se va a construir, porque Alemania prefiere la vía italiana, confirmando una vez más que el gobierno español no está jugando bien sus cartas en materia energética y que está desaprovechando la oportunidad que le da su conexión con Argelia por gasoducto. Antes teníamos dos, ahora uno, porque claro, como cedimos el Sáhara Occidental, cerró Argelia el gasoducto del Magreb. Bueno, es peor porque le estamos mandando nosotros gas a Marruecos a través del Magreb en lugar de recibir el gas argelino a través de ese gasoducto que pasaba por territorio marroquí. Nosotros tenemos terminales de regasificación, pero no tenemos plantas de licuefacción. Si las construyéramos, seríamos una potencia gasista. Claro que para ello debería dejar de ponerse de rodillas el gobierno español ante Marruecos, dar marcha atrás en la cesión del Sáhara Occidental al reino alauí, decisiones que, como comentábamos el lunes, le han vuelto a enfrentar con el gobierno argelino. Y luego, respecto a la cuestión del gas, hay otro punto importante. La razón fundamental por la que Estados Unidos ha decidido reducir o limitar sus exportaciones de gas natural licuado a Europa no tienen nada que ver con el medio ambiente, como defiende la Casa Blanca. Tienen dos objetivos. En primer lugar, garantizar el suministro interno del propio Estados Unidos para que no se les disparen los precios, especialmente cuando faltan pocos meses para las elecciones. Y más importante, presionar el precio al alza porque Europa ha llenado los almacenes de gas temiendo que Rusia dejara de venderle el precio de hidrocarburos. Esto es lo que no nos contaban. No es que nosotros le fuéramos a dejar de comprar, es que a lo mejor Putin decide dejar de vender. Y en algún momento puede determinarlo, ¿no? De momento no le conviene, pero puede llegar un punto en el conflicto en el cual él ya tenga orientada toda su demanda, ¿verdad?, a China, a otros países asiáticos, países BRICS, y que no quiera venderle a Europa. Y ese es el tema y ese es el problema. Rusia ha seguido vendiendo, Europa comprando, lo que sumado a un invierno menos frío de lo habitual ha motivado que el precio del gas se haya desplomado. ¿Y esto a quién no le conviene? A los exportadores norteamericanos, que necesitan que suba el precio para poder rentabilizar las millonarias inversiones. Con lo cual yo le preguntaría a la señora Teresa Rivera,
¿Usted está defendiendo los intereses españoles o está defendiendo los intereses norteamericanos? ¿Para quién trabaja usted, señora vicepresidenta del Gobierno, vicepresidenta de Transición Energética? ¿Está trabajando usted para los halcones de la Casa Blanca? Esos que querían agitar el avispero ucraniano para provocar, entre otras cosas, una crisis energética en Europa que hiciera indispensable el gas norteamericano. ¿Por qué Estados Unidos se puso en el año 2019 a construir plantas para exportar gas natural licuado si nadie iba a necesitar el gas natural licuado norteamericano? A lo mejor tenía mucho que ver el informe de la corporación RAND titulado Estresar y desequilibrar a Rusia, un informe que esta mañana precisamente volví a revisar, José Antonio. Se está cumpliendo paso a paso. En su capítulo 8 especifica la importancia de intensificar los ejercicios militares en Europa. Algo, pues, como vemos también, se está produciendo en estos momentos. Esto es una guerra que va mucho más allá, ¿no?, de lo que tenemos delante de nuestras narices, y es complicado de verdad saberlo, pero bueno, para eso hay que tener voluntad, ¿no?, para conocer las cosas, José Antonio, y explicarlas. El otro punto fundamental que nos ha venido en la actualidad y que ha pasado un poco así de refilón es todo el tema del Banco Popular, aquí en España. Caracho, BCE, Banco de España no están dentro del lío, aunque son los que estuvieron en el momento de que aquello valía 1 euro. 1 euro todo, no 1 euro la acción, ¿eh? 1 euro más la deuda, ¿no?, decía el Banco Santander. Dice, no, nosotros lo hemos comprado por 1 euro más la deuda. Ya, bueno, pero luego habéis hecho una ampliación de capital amparada por el Banco de España, ¿no?, para poder cubrir ese agujero. El caso Popular revela muy bien, ¿no?, ilustra muy bien lo que es la cloaca financiera, porque es muy revelador cómo finalmente el juez de la Audiencia Nacional deja fuera a los responsables de la caída del Popular, al presidente último, cuyas decisiones precipitaron el corralito, a Emilio Saracho, la fuga de depósitos del banco, y también a los reguladores, que no solo participaron en el juego de ocultación de la verdadera salud financiera de la entidad, sino que en el caso concreto del Banco Central Europeo, a través del Mecanismo Único de Resolución y aquella famosa Junta Única de Resolución que dirigía la alemana Elke König, participó de forma determinante en el fin abrupto del Banco Español. Yo estoy convencido, después de muchos años, que la caída del Popular fue un experimento del Mecanismo Único de Resolución para ver cómo podían quebrar un banco y salvarlo, rescatarlo, sin utilizar dinero público, previendo o estimando que podía haber otra serie de quiebras. Vieron lo mal que salió y luego, en el caso de los bancos italianos, pocas semanas después, ahí se produjo un rescate tradicional porque vieron que no funcionaba. El problema es que se llevó por delante esta operación a muchos bonistas que fueron engañados y a muchos accionistas que también. Al final, los que se sientan en el banquillo son Ángel Ron, el expresidente, bajo cuya gestión la entidad se llenó de créditos a promotores inmobiliarios en plena burbuja, que fueron quienes le llevaron a las puertas del abismo. También la auditora PricewaterhouseCoopers, que en los años 2015 y parcialmente en 2016 no ejercieron su labor, al menos eso considera el juez, como debían haberlo hecho, aprobando unas cuentas que evidentemente no reflejaban la situación fiel del banco. En el imaginario colectivo existe la idea de que el banco era solvente y que hubo una oscura conspiración para entregárselo al Santander. Bueno, es posible que esa conspiración sucediera, pero el banco realmente no era solvente, de ninguna manera, tenía un agujero importante, un agujero que Deloitte llegó a cifrar en el mejor de los escenarios en torno a los 12.000 millones, ya que el problema es que el Popular no pidió el rescate en el año 2012. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Porque entonces ya no se podía decir que solo se había rescatado las cajas de ahorros. Entonces ya tendríamos que haber dicho que se rescató a cajas de ahorros y a bancos. El Popular llegó tarde a la carrera inmobiliaria, se comió la mayor parte del ladrillo, que tenía más riesgo, lo hizo a un precio desorbitado. La Caixa intentó aparecer por allí, se ofreció para rescatar al banco, pero Ángel Ron se negó. Los peritos del Banco de España en un informe dijeron que Ron falseó las cuentas. Todo esto es un caso que a algunos pues, les puede parecer muy antiguo, pero puede estar de actualidad, porque esto sigue sucediendo. Es decir, hay bancos que siguen inflando el valor de los activos en Estados Unidos, no tenemos ninguna duda. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos mejores que Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Que los bancos españoles no han comprado deuda española y con la subida de tipos tienen unas minusvalías en el balance? ¿Qué pasa? ¿Que los bancos españoles no tienen créditos concedidos sobre viviendas, sobre hipotecas a un precio desorbitado y que cuando llegue la próxima crisis inmobiliaria no se los van a comer con patatas? Claro. ¿Y qué está haciendo el Banco de España? Nada. ¿Y qué está haciendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Nada. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema, porque al final un banco siempre que tiene una crisis de solvencia dice que tiene una crisis de liquidez, ¿no? Esto lo explica muy bien en su libro Aristóbulo de Juan, ¿verdad? Gran libro el que tiene, de buenos y malos banqueros. Y entonces aquí la gran cuestión es por qué los reguladores no hacen su trabajo y luego, sobre todo, la diferencia entre esa crisis de liquidez y solvencia. Los bancos no se quedan sin liquidez si son solventes. Si tú eres solvente tienes liquidez, tienes quien te preste, ¿no? Por lo tanto, la tesis oficial
de que el Popular cayó por una repentina escasez de liquidez es más falsa que un euro de madera. Entonces, al final los bancos mueren por ser insolventes. ¿Cuántos bancos son insolventes y el mercado no lo sabe porque las auditoras no están haciendo su trabajo? Y este es el gran problema, y yo vengo ya clamando en el desierto desde hace mucho tiempo. Es imposible saber que un banco va directo a la insolvencia porque pueden falsear sus cuentas con el conocimiento y en algunos casos incluso la ayuda del regulador, con el conocimiento y en algunos casos incluso con la ayuda de la auditora, hasta que llega el momento en el que cierra sus puertas dejando accionistas y bonistas con una mano delante y otra detrás. Bueno, pues lo que tenemos que reclamar es a los reguladores que hagan su trabajo y a los auditores también. Problema que los auditores, cuando no están auditando a una entidad, en muchos casos les están dando otros servicios profesionales, con lo cual ahí hay un problema grave, ¿no?, de conflicto de intereses que hasta que no se solucione, pues seguiremos teniendo quiebras y seguiremos teniendo problemas en las cuentas de los bancos y también de otras grandes empresas, José Antonio. Más, hemos conocido y hemos puesto esta mañana un par de gráficos sobre el desempleo en España y sobre el desempleo juvenil por encima del 28%. En todo vamos a la cola, menos en el desempleo juvenil, que vamos a la cabeza, 28%, por encima de todos. No hay más desempleo juvenil ahora mismo que en Europa, según Eurostat. Y aún así hay una percepción muy clara de que hay un movimiento de maquillaje para esconderlo, que ahora mismo empieza a ser un problema en el empleo en España, pero escondido con que si fijos discontinuos, que ayer no se quiso además contestar sobre ese detalle en concreto en la rueda de prensa. ¿Qué es lo que está sucediendo, Lorenzo? Esto al final es un proceso también, ¿no? Se lleva tanto tiempo maquillando los datos de empleo que ha llegado un momento en el que ya pues es imposible que reflejen la situación real, ¿no? Eurostat tiene problemas, y a mí me consta, la Oficina Estadística Europea, y ha tenido muchos enfrentamientos con los diferentes gobiernos españoles porque ellos saben que se están manipulando las cifras. Y entonces los datos de seguridad social y sobre todo de paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo del antiguo INEM, Eurostat no los tiene en cuenta. Eurostat solo tiene en cuenta la encuesta de población activa del INE, que a pesar de ser una encuesta es más fiable porque no está maquillada, por lo menos no está tan maquillada como el resto. Nos dicen que febrero ha sido un mes muy bueno para el empleo. He llegado a leer que es el mejor febrero de los últimos 16 años. Claro, uno entra ahí al maquillaje estadístico, a la trampa regulatoria y dice, oiga, pero realmente, ¿cómo puede ser, no? No hace falta bucear mucho en los informes publicados por el Ministerio de Trabajo y por el de Seguridad Social para comprobarlo, los tienen ustedes en la web. Nos dicen que el paro baja y al mismo tiempo se incrementan los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Pero vamos a ver, ¿cómo puede bajar el número de parados e incrementarse las personas que cobran el paro? Esto es imposible, ¿no? Esto es un indicador de que esa creación de empleo es virtual, básicamente porque lo que sucede no es que haya más personas trabajando a tiempo completo, sino que el empleo se reparte. Es decir, no se crea empleo nuevo, se reparte. Y esto es lo que nos muestra el dato de horas trabajadas que aporta la EPA, del Instituto Nacional de Estadística, y que nos dice en los datos del cuarto trimestre que esas horas se reducen, no crecen, que se destruye empleo en el sector privado y que solo se crea en el público. Y al mismo tiempo se produce un descenso de la productividad laboral, que es lo que a corto plazo da la imagen de que se impulsa la contratación. Porque a pesar de la limitación de los trabajos temporales que ha impuesto el Ministerio Yolanda Díaz con su reforma laboral, la mitad de los contratos son a tiempo parcial o los denominados fijos discontinuos. Fíjate, en el año 2022 hubo al menos un artificio de más de 1,5 millones de este tipo de contratos acumulado en el año, con muchos trabajadores que firmaban varios contratos indefinidos. Claro, no eran indefinidos si firmas varios contratos indefinidos a lo largo del propio mes. Porque claro, si tú prohíbes la contratación temporal y las empresas no pueden optar a esa figura de fijo discontinuo, bueno, pues entonces son breves contratos indefinidos. Se despide al trabajador sin haber pasado el periodo de prueba, no porque lo haya hecho mal, sino porque es que solo necesita durante 3 semanas, 15 días. Hay que tener en cuenta que España es una economía, es un país que tiene determinados sectores que necesitan fijos discontinuos y que necesitan contratos indefinidos. El sector agrícola es uno, muchos servicios también, campañas navideñas, comercio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que dar es herramientas regulatorias para que las empresas puedan contratar a determinados trabajadores y que los trabajadores cuando no están trabajando tengan una protección, pero no inventarte nuevos elementos. Esto lo explica muy bien el economista José María Rotellar, ¿no? Entonces vemos que este fenómeno, según va avanzando 2023, se sigue produciendo esa inflación laboral, vamos a decirlo así, se empieza a corregir por comparación estadística posteriormente, luego mayo, junio, hasta octubre, noviembre y diciembre continúa en enero y febrero de este año, y cuando dichos contratos antes temporales acababan, pues la gente se iba al paro, iba a las listas del paro. Al pasar a ser fijo discontinuo, cuando cesan actividad, no son considerados parados. Entonces hay gente en su casa sin trabajar que es ocupado para el Ministerio de Trabajo. Y si vemos el incremento de demandantes de empleo ocupados en la suma global de los últimos meses, pues nos indica esta merma en los datos de paro que antes se contabilizaban
por este motivo. Hay muchísimas más elementos. Eurostat dice que hay 1 millón de subempleo en España, es decir, 1 millón de personas que tienen trabajos que no permiten pues no solo llegar a fin de mes, sino que no son considerados trabajos a tiempo completo. Y eso se ve muy bien en la diferencia, y yo no aburro más a nuestros amigos con cifras, entre los parados oficiales, que son 2,7 millones, y los demandantes reales de empleo, según el propio Ministerio de Trabajo, que son 4,5 millones. Entonces aquí la cuestión es, si tenemos la tasa de paro más alta del mundo desarrollado, como la tiene España, rondando el 12%, si metemos esos 2 millones de parados más, ¿a dónde nos vamos? ¿A una tasa de paro del 13, del 14, del 15? Hay que decir que todos los países de Europa, con la burbuja crediticia, con la burbuja de liquidez, con las compras de bonos del Banco Central Europeo, están prácticamente en muchos países en pleno empleo. Alemania, a pesar de la crisis que tiene, está prácticamente en pleno empleo. ¿Qué va a pasar cuando llegue la recesión? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral español? Pues lo que pasa siempre, José Antonio, que nos iremos a tasas del 20%. Y entonces, pues como siempre, nos buscaremos algún enemigo. No sé, a lo mejor esta vez el enemigo o el responsable del paro en España pues es Vladimir Putin. Yo ya me creo cualquier cosa, desde luego. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo, José Antonio.